Hay momentos en que nuestros corazones se sienten cansados. Días en que el miedo, la incertidumbre y la preocupación intentan dominar nuestras mentes, y lo único que anhelamos es un lugar seguro, un refugio donde podamos descansar en paz. Es precisamente entonces cuando la palabra de Dios se revela con fuerza, recordándonos que hay un refugio infalible, un lugar donde ninguna tormenta puede alcanzarnos, la presencia del Altísimo. El Salmo 91 no es solo un versículo, es una declaración de fe y protección divina. Es un recordatorio de que, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece desmoronarse, hay un Dios que nos guarda bajo sus alas, que nos envuelve con su amor y nos cubre con su fidelidad. Cada palabra de este salmo es como un escudo invisible, una fortaleza espiritual que nos invita a confiar, incluso cuando el miedo intenta hablar con más fuerza. A menudo, buscamos protección en los lugares equivocados, en nuestras propias fortalezas, en las personas o en las circunstancias, y olvidamos que la verdadera seguridad reside en permanecer en la presencia de Dios. Él es el refugio del alma cansada, el amparo para quienes enfrentan la soledad, la ansiedad y las dificultades de la vida diaria. Cuando oramos con fe y dejamos que el Salmo 91 guíe nuestros pensamientos, algo poderoso sucede, nuestro corazón se calma, nuestra mente se renueva y la paz de Dios comienza a envolvernos por completo. En este video, comprenderás cómo esta oración de protección puede transformar tu vida espiritual y fortalecer tu fe en medio de los desafíos. Cada versículo contiene una promesa viva, y hoy, juntos, descubriremos cómo vivir bajo la sombra del Todopoderoso, sintiendo la presencia de Dios incluso en las situaciones más difíciles. Así que si estás buscando paz, fortaleza y refugio espiritual, quédate conmigo hasta el final de este video. Estoy seguro de que el Espíritu Santo te hablará profundamente. Y antes de empezar, aprovecha y deja tu me gusta, suscríbete al canal para seguir recibiendo mensajes inspiradores que alimenten la fe y fortalezcan el espíritu. Cuando abrimos la Biblia y encontramos el Salmo 91, es como si Dios mismo nos llamara a acercarnos a Él. Sus palabras no son solo versos poéticos ni frases antiguas escritas hace miles de años, son declaraciones vivas, cargadas de poder y promesas que trascienden el tiempo. Resuenan en el corazón de quienes buscan refugio y encuentran, en el silencio de la oración, la certeza de que nunca han estado solos. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Estas palabras son una invitación. Una invitación a morar en la presencia de Dios, no solo a visitarlo ocasionalmente. Es una diferencia profunda. Muchos buscan a Dios cuando el dolor apremia, cuando el miedo los azota, cuando sus corazones se desesperan. Pero el salmista habla de habitar, permanecer, vivir bajo el amparo divino todos los días, en la alegría y en la tristeza, en la abundancia y en la escasez, en los días buenos y en los días difíciles. Morar al abrigo del Altísimo significa elegir confiar, incluso cuando no hay explicaciones. Es comprender que la protección de Dios no es una promesa de ausencia de dificultades, sino de una presencia constante en medio de ellas. Él no nos promete una vida sin vientos en contra, pero nos asegura que cuando el viento sople fuerte, sus manos estarán firmes y nos sostendrán, y es en este refugio espiritual donde el corazón encuentra descanso. El alma cansada se renueva, la mente ansiosa se aquieta y el miedo pierde su poder. Porque estar bajo la sombra del Todopoderoso es vivir con una certeza, que nada puede separarnos del cuidado de Dios. Piensa un momento, ¿cuántas veces te has sentido vulnerable, como si el suelo estuviera a punto de ceder bajo tus pies? ¿Cuántas noches de preocupación, cuántos días de incertidumbre, cuántas batallas libradas en silencio? Todos, en algún momento, nos sentimos desprotegidos. Es parte de la experiencia humana. Pero el Salmo 91 llega como una respuesta divina a esta angustia. Nos recuerda que hay un refugio que el mundo no puede ofrecer, el refugio seguro que solo existe en la presencia de Dios. El refugio del Altísimo no es un lugar físico, sino un estado de comunión. Es el corazón que se inclina en oración y encuentra descanso en las promesas de Dios. Es el momento en que decidimos desconectarnos del ruido del mundo y escuchar la voz del Espíritu. Es cuando comprendemos que la verdadera seguridad no proviene de las circunstancias, sino de la fe que mora en nosotros. Es interesante cómo el salmista describe la relación con Dios como algo íntimo y protector. Habla de descansar a la sombra del Todopoderoso. La sombra solo alcanza a quienes están cerca. Esto significa que cuanto más cerca estamos de Dios, más sentimos su protección, más percibimos su presencia obrando en cada detalle de nuestra vida. ¿Cuántas veces te ha librado Dios de algo que ni siquiera te diste cuenta? ¿Cuántas puertas te ha cerrado para protegerte de caminos que parecían correctos, pero que te habrían alejado de su voluntad? Esta es la esencia del Salmo 91, la certeza de que hay un Dios que se preocupa por nosotros, incluso cuando no entendemos por qué. En un mundo donde todo es incierto, donde las noticias infunden miedo, donde nos rodean la violencia, la enfermedad y la decepción, el Salmo 91 es como un ancla que mantiene firme nuestra fe.
Nos recuerda que hay promesas eternas que sostienen nuestro camino. Y cada vez que leemos este texto sagrado, es como si Dios susurrara a nuestro corazón: no temas, yo estoy contigo. Soy tu refugio, tu fuerza, tu seguridad. Pero hay una condición que el salmista nos presenta de manera sutil: habitar persevera. No basta con conocer las promesas, debes vivir conforme a ellas. Debes cultivar la fe a diario, buscando la presencia de Dios en oración, incluso cuando el cansancio intente vencerte. El refugio divino se construye con intimidad, confianza y perseverancia. Se fortalece cada vez que elegimos confiar en Dios, incluso sin ver el camino completo. Mucha gente lee el Salmo 91 como una simple oración de protección, y de hecho, es poderoso cuando se recita con fe. Pero su verdadero poder reside en la transformación interior que produce. Cuando empiezas a vivir lo que enseña, notas que algo cambia en tu interior: el miedo da paso a la confianza, la ansiedad a la serenidad y la desesperación a una fe firme, inquebrantable ante las tormentas de la vida. Y esta es la fe que el mundo necesita hoy. Una fe que no depende de lo que vemos, sino de lo que creemos. Una fe que comprende que, incluso en medio del dolor, Dios sigue siendo el mismo, fiel, protector, amoroso y presente. El Salmo 91 no es un amuleto, es una relación. Es un recordatorio de que el amor de Dios es nuestro refugio más seguro, y que cuando permanecemos cerca de Él, nada puede destruirnos, porque estamos bajo el cuidado del Altísimo. Así que, cuando rezamos este salmo, no solo pedimos protección, reafirmamos nuestra confianza en un Dios que nunca falla. Decimos: Señor, confío en ti, aun cuando no entiendo. Descanso en ti, aun cuando las circunstancias parezcan contrarias. Sé que eres mi refugio y mi fortaleza, y Dios, en su infinita fidelidad, responde con cuidado, paz y presencia. Comprender esta promesa eterna nos llena de esperanza. Porque no importa cuán grande sea el problema, no importa cuán fuerte sea la tormenta, quien habita al abrigo del Altísimo siempre hallará descanso. Siempre encontrará dirección. Siempre encontrará amor, y este amor es la mayor protección que existe. Incluso cuando conocemos las promesas de Dios y sabemos que Él es nuestro refugio, hay momentos en que el miedo intenta infiltrarse silenciosamente en nuestros corazones. Es inevitable. Somos humanos, y la fe no elimina por completo las emociones, las transforma. El miedo es un visitante insistente que aparece sin avisar, susurra dudas, recuerda heridas y despierta inseguridades. Y es en estos momentos que se libra la verdadera batalla espiritual, en nuestro interior. ¿Cuántas veces te has sentido paralizado por algo que aún no ha sucedido? A veces, el miedo no proviene de la realidad, sino de la posibilidad. Se alimenta del y si fracaso, si pierdo, si no funciona. Es el miedo que distorsiona el futuro y nos hace olvidar lo que Dios ya hizo en el pasado. Intenta convencernos de que estamos solos, de que la ayuda no llegará, de que la protección prometida está lejos. Pero el Salmo 91 nos recuerda lo contrario: a los que confían en el Señor, descansa. Y el descanso y el miedo no coexisten en el mismo corazón. Esta es la gran batalla, entre el miedo que grita y la fe que susurra. El miedo exige respuestas inmediatas, pero la fe nos enseña a esperar. El miedo mira a las circunstancias, la fe mira al cielo. El miedo dice: no puedes, y la fe responde: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El miedo se basa en lo visible, la fe se ancla en las promesas invisibles de Dios. Pero ¿cómo superar el miedo cuando parece tan real? ¿Cómo mantener la compostura cuando el mundo a tu alrededor se desmorona? Es en este punto que la oración se convierte en algo más que palabras, se convierte en resistencia espiritual. Cuando oramos con sinceridad, incluso temblando por dentro, algo cambia. La presencia de Dios comienza a llenar el vacío que deja la incertidumbre. El miedo pierde su poder cuando elegimos hablar con aquel que tiene poder sobre todas las cosas. Hay una verdad profunda aquí: el miedo no se vence con el esfuerzo humano, sino con la confianza en Dios. Ninguna estrategia mental es tan efectiva como un corazón que descansa en el Señor. Cuando te arrodillas en oración, entregando tus preocupaciones, algo sobrenatural sucede: una paz que sobrepasa todo entendimiento comienza a apoderarse de tu alma. Es como si el miedo se disolviera en presencia de la fe, y esta paz no es la ausencia de lucha, sino la presencia de un propósito. Dios no nos libra de cada tormenta, pero nos enseña a permanecer firmes en ellas. La fe no es una negación de la realidad, es una declaración de confianza: aunque no vea salida, sé que el Señor está conmigo. Esta es la esencia de la batalla interior. El miedo intenta construir fortalezas en nuestra mente, diciéndonos que nada cambiará, que el peligro es mayor que la promesa. Pero la palabra de Dios derriba estos muros. Cuando el salmista afirma que el que habita al abrigo del Altísimo, descansa,
está diciendo que el alma que confía ya ha encontrado su fuerza antes de que la guerra comience. Por eso el enemigo intenta sembrar el miedo, porque sabe que un corazón dominado por el miedo es un corazón distraído de la presencia de Dios. Cuando tenemos miedo, perdemos el enfoque, dejamos de escuchar la voz del Espíritu y solo oímos el eco de nuestras propias inseguridades. Pero cuando volvemos nuestra mirada al Señor, el miedo comienza a menguar ante la grandeza de nuestro Dios. Piénsalo, el miedo siempre exagera la magnitud de los problemas y disminuye la magnitud de la fe. Pero el Salmo 91 nos invita a invertir esta lógica. Nos enseña a mirar el peligro y declarar: ningún mal me sobrevendrá, ninguna plaga se acercará a mi tienda, porque el Señor es mi refugio y mi fortaleza. Estas palabras tienen poder. No porque sean mágicas, sino porque reflejan la confianza de un corazón que conoce a su Dios. Todos enfrentamos momentos en los que nuestra fe parece débil. Y eso está bien. Dios no exige perfección, desea sinceridad. Jesús mismo, en Getsemaní, sintió una profunda angustia, pero su oración fue: Padre, hágase tu voluntad. Esta entrega es el secreto para vencer el miedo. Es cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas y dejamos que Dios luche por nosotros. Hay una escena simbólica que podemos guardar en nuestro corazón. Imagínate bajo las alas de Dios, tal como lo describe el salmista. El mundo puede estar sumido en el caos, el viento puede soplar con fuerza, pero allí, en ese refugio espiritual, estás a salvo. El miedo puede llamar a la puerta, pero no se le permite entrar. Porque quienes habitan al abrigo del Altísimo no viven a merced del miedo, viven sostenidos por la fe. Cuando el miedo nos ataca, recuerda, no es señal de debilidad, sino un recordatorio de que necesitamos buscar refugio. El miedo no debería alejarnos de Dios, sino acercarnos a Él. Es una invitación a arrodillarnos, abrir el corazón y reafirmar: Señor, en ti confío. Con cada oración ofrecida en medio del miedo, la fe crece un poco más. Con cada lágrima derramada en la presencia de Dios, el corazón se fortalece. Y llega un momento en que el miedo, que antes parecía un gigante, se vuelve pequeño ante la luz de la fe. Porque, al final, el miedo nunca tuvo la última palabra, Dios siempre la tiene, y así es como ganamos la batalla interior. No gritando, sino con silencio y confianza. No con fuerza, sino con rendición. No huyendo del miedo, sino invitando a Dios a afrontarlo con nosotros. Y cuando hacemos esto, lo imposible se vuelve posible, el caos se transforma en calma y el alma encuentra descanso a la sombra del Todopoderoso. Así que, cuando el miedo llame a tu puerta, no corras. Ora. Habla con Dios. Entrégate. Respira. Recuerda las promesas del Salmo 91 y deja que la voz de la fe hable más fuerte que las voces de la duda. Porque el mismo Dios que prometió ser tu refugio está presente, ahora mismo, sosteniendo tu vida con amor, poder y fidelidad. Antes de continuar, si te está gustando el contenido hasta ahora, no olvides darle a me gusta y suscribirte al canal. Esto ayuda a YouTube a recomendar este video a más personas que también buscan crecimiento espiritual y comprensión de la palabra de Dios. Cuando la fe vence el miedo, el corazón finalmente encuentra lo que más anhela, la presencia de Dios. Es en este punto que el camino espiritual cobra un nuevo significado. Ya no se trata solo de buscar protección, sino de aprender a vivir en la presencia constante de aquel que es nuestro propio refugio. El salmista describe esta experiencia con imágenes poderosas y tiernas. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Su fidelidad será tu escudo y tu adarga. Este lenguaje revela el lado más íntimo y acogedor de nuestra relación con Dios. Así como un pájaro protege a sus polluelos bajo sus alas, el Señor nos envuelve con su amor protector. Es un gesto de ternura y fortaleza a la vez. Ternura, porque nos acoge con cariño; fortaleza, porque nada puede penetrar este refugio divino. Bajo las alas de Dios, encontramos más que seguridad, encontramos descanso. Y el descanso no es la ausencia de movimiento, es paz en medio del movimiento de la vida. La presencia de Dios es lo que da sentido al camino. Transforma el desierto en un lugar de encuentro, el valle en un espacio de crecimiento, la tormenta en una oportunidad para experimentar el poder del refugio divino. Caminar bajo las alas del Señor es vivir con la certeza de que, incluso cuando soplan fuertes vientos, no estamos indefensos. Hay una mano invisible que guía cada paso, un amor eterno que sostiene cada aliento, pero esta presencia no es algo impuesto, sino una invitación. Dios no impone su sombra a nadie, la ofrece. Y cuando abrimos nuestro corazón y elegimos morar bajo sus alas, algo cambia en lo más profundo de nosotros. El corazón se vuelve más sensible, la mente más serena y el espíritu más confiado. El mundo puede permanecer en caos, pero en el alma reina una paz que el mundo no puede comprender. Por eso el Salmo 91 habla de morar, descansar y caminar bajo la sombra del Todopoderoso. Describe una vida vivida, en presencia, y esta presencia tiene poder.
Transforma el entorno, cambia la atmósfera y nos hace conscientes de que no estamos solos en ninguna situación. La presencia de Dios no solo se siente en los momentos de oración, nos acompaña en las tareas más sencillas del día. Cuando trabajas, cuando te preocupas por tu familia, cuando enfrentas decisiones difíciles, Dios está ahí, silencioso pero presente, cubriéndote con sus alas. ¿Con qué frecuencia nos sentimos débiles, cansados o desanimados? En muchos de estos momentos, es la presencia de Dios la que nos sostiene de maneras que ni siquiera percibimos. Él nos consuela con una palabra, una canción, un gesto inesperado. A veces, es un versículo que nos viene a la mente justo cuando nuestro corazón quiere rendirse. Esto es caminar bajo sus alas, es vivir con la conciencia de que el amor de Dios es activo, constante y personal, y es interesante notar que el salmista elige la imagen de alas, no solo de un muro o un escudo. Las alas no son frías ni rígidas, están vivas. Se mueven, envuelven, calientan y protegen. Caminar bajo las alas de Dios es estar en constante movimiento con Él. Es dejarse guiar por la guía del Espíritu Santo, incluso cuando no sabemos qué nos espera. Bajo las alas no solo hay protección, sino también un propósito. Dios no nos esconde del mundo para aislarnos, sino para prepararnos. Nos protege para que podamos emerger fortalecidos, listos para cumplir el llamado que tiene para cada uno de nosotros. La presencia divina no solo nos protege, sino que también nos transforma. Cuanto más tiempo pasamos bajo sus alas, más nos asemejamos a Él. La ira da paso a la mansedumbre, la ansiedad se transforma en confianza y la duda en fe. La presencia de Dios moldea nuestro carácter, sana viejas heridas y renueva nuestras fuerzas para seguir adelante, y esta transformación no es solo espiritual, se refleja en todos los aspectos de la vida. Nuestra forma de hablar, de tratar a los demás, de afrontar los problemas. Todo empieza a verse influenciado por la paz que surge al saber que estamos bajo el cuidado divino, pero para experimentar este poder, debemos aprender a permanecer. A menudo, buscamos la presencia de Dios solo en momentos de necesidad, como quien busca refugio de la lluvia y luego vuelve a caminar solo cuando mejora el tiempo. Sin embargo, la invitación del Salmo 91 es más profunda, es un llamado a permanecer, no solo a visitar. Morar bajo las alas del Señor es elegir depender de Él cada día, incluso cuando todo parece tranquilo. Significa no olvidar nuestro refugio cuando brilla el sol, porque sabemos que es esta comunión la que nos sostendrá cuando las nubes vuelvan a oscurecer el cielo. Y es precisamente en esta constancia que el poder de la presencia de Dios se revela con mayor intensidad. Él no es un Dios distante, que se manifiesta solo en grandes milagros. Es el Dios de lo cotidiano, el Dios que camina a nuestro lado en las cosas sencillas, que habla en silencio, que toca nuestros corazones sin necesidad de palabras. Cuando elegimos caminar bajo sus alas, aprendemos a reconocer su voz en los pequeños detalles, en un atardecer, en una respuesta inesperada, en un momento de calma en medio del caos. Y eso lo cambia todo. Porque la vida empieza a vivirse con propósito y gratitud, incluso en los días más difíciles. La presencia de Dios no solo nos protege, sino que también nos enseña. Bajo sus alas, aprendemos paciencia, fe y amor incondicional. Aprendemos que la verdadera seguridad no reside en la ausencia de peligro, sino en la certeza de que no estamos solos. Es como si cada desafío se convirtiera en una nueva oportunidad para experimentar el cuidado del Todopoderoso. Cada lágrima, un recordatorio de que hay consuelo. Cada silencio, una oportunidad de escuchar la dulce voz de Dios que dice, estoy aquí, y cuando vivimos así, nuestros corazones se llenan de confianza. Porque sabemos que, pase lo que pase, hay un refugio eterno sobre nosotros. Un refugio no hecho de muros, sino de promesas. No de fuerza humana, sino de amor divino. Bajo las alas de Dios, no hay lugar para la desesperación, solo la seguridad de que Él se preocupa, guía y sostiene cada paso de nuestro viaje. Vivir bajo las alas de Dios es un privilegio que trae paz, pero eso no significa que la vida esté libre de peligros. El camino de la fe está marcado por desafíos, momentos de incertidumbre e incluso situaciones que parecen fuera de control. Sin embargo, es precisamente en estos momentos que el poder de las promesas de Dios se revela con mayor claridad. El Salmo 91 nos recuerda, caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegarán. Estas palabras no son solo poesía, son una declaración de fe inquebrantable en medio del caos. Hablan de una protección que trasciende la lógica humana, de una confianza que no depende de las circunstancias, sino de la fidelidad de Dios que prometió estar con nosotros. Es la convicción de que, incluso cuando todo parece desmoronarse a nuestro alrededor, hay una mano invisible que sostiene cada detalle de nuestras vidas. Vivimos en una época donde el miedo parece dominar las conversaciones, las noticias e incluso los corazones de muchos. Inseguridad, pérdidas, enfermedades, crisis,
el mundo moderno nos recuerda constantemente que estamos rodeados de peligros visibles e invisibles. Pero el Salmo 91 nos invita a adoptar una perspectiva diferente, la de la fe. Mientras el mundo ve amenaza, el cristiano está llamado a ver un propósito. Mientras el mundo ve peligro, la fe ve protección. Porque el mismo Dios que sostuvo a Daniel en el foso de los leones, que protegió a los 3 jóvenes dentro del horno y que calmó la tormenta ante los discípulos, sigue siendo el mismo Dios que protege y cuida a sus hijos hoy. Es fácil creer en Dios cuando todo va bien, pero la verdadera fe es la que se mantiene firme ante las adversidades. Es en los días difíciles que se revela el contenido del corazón. Y quienes habitan al abrigo del Altísimo aprenden que la confianza no nace de la ausencia de problemas, sino de la certeza de que Dios está presente en ellos. La fe que no flaquea es una fe puesta a prueba. Se fortalece en las tormentas, crece en el desierto y florece incluso entre las cenizas. Imaginen al salmista escribiendo estas palabras en medio de las amenazas, guerras e incertidumbres de su tiempo. No describía una vida fácil, sino una vida protegida por Dios. La diferencia es enorme. La presencia de Dios no elimina el peligro, sino que redefine su impacto. Mientras muchos se desmoronan bajo la aflicción, el que confía en el Señor permanece de pie, no porque sea más fuerte, sino porque está fundado sobre una roca que no puede ser sacudida. Es en este punto que el Salmo 91 se convierte en más que un texto, se convierte en una experiencia. Cuando el miedo ataca, estas palabras se convierten en el escudo que protege la mente y el corazón. Cuando el peligro parece inminente, la fe despierta y nos recuerda, no estoy solo. El Señor está conmigo, y de repente, lo imposible se vuelve soportable. El caos externo no invade el interior, porque hay una paz que guarda el corazón, una paz que el mundo no comprende, pero que es real para quienes confían. Quizás hayas vivido momentos como estos, situaciones en las que parecía no haber salida, pero algo en tu interior te decía que no te rindieras. Momentos en los que todo parecía haber terminado, pero la voz de Dios te recordaba, todavía tengo el control. Es en estos momentos que el Salmo 91 se cumple, silenciosamente, sin necesidad de espectáculo. Dios a menudo nos protege de maneras que ni siquiera podemos percibir. Nos libra de accidentes, aleja el mal, previene decisiones equivocadas, pone a las personas correctas en nuestro camino y aleja a otras sin que entendamos por qué. Esta es la acción discreta pero poderosa del refugio divino, y cuando el peligro parece rodearnos por todos lados, la fe es el escudo que impide que entre la desesperación. La fe es el recordatorio de que 1000 pueden caer a nuestro lado, pero el Señor permanece firme, vigilante, fiel. Es como si Dios dijera, lo que sucede a tu alrededor no define lo que sucede dentro de ti. Yo soy tu protección. El secreto para vivir esta realidad es mantener la mirada fija en Dios. Cuando Pedro caminó sobre el agua, caminó con paso firme hasta que apartó la mirada de Jesús. El viento era el mismo, las olas seguían agitadas, pero su enfoque había cambiado. Lo mismo nos sucede a nosotros, el peligro no nos hunde, el miedo sí. Por lo tanto, la fe es el ancla que nos mantiene en pie cuando las circunstancias intentan hundirnos, pero la fe inquebrantable no nace de la noche a la mañana. Se construye en la intimidad, en la oración, en la dependencia diaria. Es el resultado de quienes, incluso en medio de las dificultades, eligen seguir confiando. Cada oración en medio del dolor es un ladrillo en esta fortaleza espiritual. Cada vez que dices, Señor, confío en ti, incluso sin ver los resultados, tu fe crece un poco más, y Dios honra esta fe. No promete ausencia de dificultades, pero garantiza una presencia constante. No promete ausencia de heridas, pero ofrece sanidad. No promete ausencia de lágrimas, pero enjuga cada una con el toque de su presencia. Ser protegido por Dios no significa vivir sin batallas, significa saber que ninguna batalla se librará solo, en medio del peligro. La fe se convierte en un arma invisible. Transforma el pánico en paz, la desesperación en esperanza y el miedo en confianza. Cuando el enemigo intenta sembrar la duda, la fe responde con convicción. Cuando el caos intenta robar la alegría, la fe recuerda, el Señor es mi refugio y mi fortaleza, en Él confiaré. La fe inquebrantable no es teórica, sino vivida. Se manifiesta en el corazón que ora, en la sonrisa de quienes creen, en las manos de quienes siguen ayudando, incluso en el cansancio. Es práctica, silenciosa y profunda. Y es esta fe la que el Salmo 91 nos invita a cultivar, una fe que no depende de lo que ven los ojos, sino de lo que sabe el corazón, que Dios es fiel y nunca abandona a los suyos. Así, incluso cuando el peligro es real, el alma permanece serena. Porque quienes confían en Dios saben que están a salvo, aun cuando el mundo diga lo contrario. Bajo las alas del Altísimo, la fe no flaquea, la esperanza no muere y el amor de Dios nunca falla. El Salmo 91 no es solo un texto para leer en tiempos de aflicción, es un estilo de vida, una invitación a vivir diariamente en la presencia y la confianza de Dios.
Cuando el salmista escribió sobre habitar al abrigo del Altísimo, no se refería a un refugio temporal, sino a un estilo de vida basado en la comunión constante con el Creador. Y es precisamente aquí donde muchos pasan por alto la profundidad de esta promesa. No es automática, sino relacional. Vivir el Salmo 91 es vivir en pacto, en intimidad, en constancia espiritual. No basta con conocer las palabras, debemos permitir que transformen nuestra manera de pensar, reaccionar y afrontar el mundo. El verdadero poder del Salmo 91 se revela cuando sus verdades dejan de ser meros versículos memorizados y se convierten en verdades interiorizadas, cuando te despiertas y decides comenzar tu día en oración, dando gracias por la protección de Dios, ya estás viviendo el Salmo 91. Cuando eliges confiar en Dios, incluso ante las malas noticias, estás aplicando la esencia de esta promesa. Vivir el Salmo 91 cada día es, ante todo, un ejercicio de confianza continua. No se trata de negar el peligro, sino de declarar que no tiene poder sobre quienes se mantienen en Dios. Se trata de levantarse por la mañana y decir, Señor, no sé qué me deparará este día, pero sé que nada escapa a tu control. Es dormir de noche con la tranquilidad de saber que los ángeles están acampados alrededor de los que temen al Señor, pero, en la práctica, cómo vivir esta realidad empieza con pequeños gestos. Antes de abrir las redes sociales, abre la Biblia. Antes de quejarte, ora. Antes de temer, recuerda quién es tu refugio. Esta es la rutina del corazón que elige vivir el Salmo 91, no como un amuleto, sino como una relación. Cada vez que decides orar en lugar de desesperar, cada vez que perdonas en lugar de guardar resentimiento, cada vez que confías en lugar de dudar, estás, en efecto, morando bajo las alas del Altísimo. El mundo moderno nos invita a vivir en un ritmo de ansiedad, pero el Salmo 91 nos invita a vivir en un ritmo de paz. Y esta paz no proviene de una vida sin problemas, sino de una mente y un corazón alineados con Dios. El peligro aún existe, los desafíos persisten, pero el corazón del justo no se deja vencer por ellos. Hay una profunda diferencia entre vivir rodeado de miedo y vivir rodeado de la presencia divina. Imagina el Salmo 91 como un manto espiritual, una cobertura que se renueva con cada oración sincera. Esta cobertura no depende de palabras mágicas, sino de la entrega. Cuando pones tu confianza en Dios, esa protección se vuelve activa, viva y real. La fe se convierte en el escudo que cubre tus pensamientos y emociones. Hay personas que memorizan el Salmo 91 y lo recitan antes de dormir, creyendo en su fuerza espiritual, y eso es bueno, pero aún más poderoso es vivirlo durante el día, cuando surgen pensamientos negativos, cuando el miedo quiere dominar, cuando la ira intenta tomar el control. Es en estos momentos que el Salmo 91 necesita ser más que palabras, necesita ser acción. Vivir el Salmo 91 es también aprender a ver con los ojos de la fe, es mirar tus circunstancias y recordar, estoy protegido. Dios es mi refugio. Nada escapa a su plan, es darse cuenta de que el verdadero refugio no está en puertas cerradas ni en planes de seguridad, sino en un alma entregada y confiada, porque el mayor campo de batalla está en el interior, y quien aprende a cuidar su corazón, cuida toda su vida. Cuando el salmista declara, con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas hallarás refugio. Describe la ternura de un Dios que protege como una madre que cobija a su hijo en medio de la tormenta. Esta imagen es más que poética, es práctica. Ella nos recuerda que en cualquier situación, podemos retirarnos espiritualmente bajo las alas de Dios. En momentos de angustia, cierra los ojos e imagínate bajo estas alas. Respira hondo y di, Señor, tú eres mi refugio. Al hacer esto, no solo estás orando, estás aplicando el Salmo 91 a la vida real. La oración se convierte en el espacio donde el miedo pierde fuerza y la confianza crece. Es allí donde el alma encuentra refugio y el corazón se fortalece. Otro punto esencial para vivir el Salmo 91 es cultivar una mente espiritual vigilante. El enemigo intenta constantemente sembrar el miedo, el desánimo y la duda. Pero quienes viven al amparo del Altísimo aprenden a discernir estos ataques y a responder con fe. Cuando venga el pensamiento del miedo, di, no me sucederá ningún mal, porque el Señor es mi refugio. Cuando la soledad te agobie, recuerda, Él ha ordenado a sus ángeles que me guarden en todos mis caminos. Esta práctica diaria de declarar la palabra es lo que transforma el texto en un escudo. Y hay todavía un detalle precioso, el Salmo 91 no trata solo de protección personal, sino de la confianza. De la comunidad, cuando oramos con nuestra familia, cuando bendecimos nuestro hogar, cuando consagramos el día en las manos de Dios, estamos extendiendo este manto de protección sobre todos los que nos rodean. Un hogar donde hay oración es un hogar donde hay paz, y cuando una familia decide vivir el Salmo 91, no se limita a leer un texto sagrado, transforma su hogar en un verdadero refugio espiritual. Esta es la belleza de la fe práctica, comienza en el corazón, pero se extiende a todo lo que
tocamos, la presencia de Dios cambia la atmósfera, trae serenidad y renueva la esperanza. Por eso, vivir el Salmo 91 cada día significa vivir con el corazón despierto, atento a la presencia divina que nos acompaña en los detalles, en el tráfico, en el trabajo, en las conversaciones, en las decisiones. Es tener conciencia de que Dios no se aleja, sino que camina a nuestro lado. Y su protección es constante, incluso cuando no nos damos cuenta. Así que cuando el miedo venga, oremos. Cuando la incertidumbre golpea, confía. Cuando la tormenta amenace, declara: el Señor es mi refugio y mi fortaleza. Esta es la práctica viva del Salmo 91, no una teoría lejana, sino una realidad diaria para aquellos que han elegido morar en el lugar secreto del Altísimo. Y a medida que esta práctica se convierte en un hábito, algo cambia profundamente dentro de nosotros. El corazón se reafirma, la mente encuentra descanso y el espíritu camina en paz, incluso en medio de las batallas. Vivir el Salmo 91 cada día es vivir con la mirada puesta en Dios, sabiendo que Él es tu protector, tu guía y tu refugio. No hay día que su presencia falte, ni momento en que su amor no cuide cada detalle. Ahora, dime, ¿qué te pareció este versículo? ¿Qué reflexiones te trajo? Me encantaría saber tu opinión, así que deja tu comentario abajo. Y si este contenido te conmovió, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para formar parte de este viaje de descubrimiento y crecimiento espiritual. Así, no te perderás ningún video y también ayudarás a difundir este mensaje. Profundicemos juntos en nuestra comprensión de la palabra de Dios.